posicione dentro de nuestro propio mercado, que es el de nuestro país, pero que también nos pueda posicionar dentro del mercado internacional por el concepto de educación a distancia. Y por ende, tenemos entonces que abocarnos a utilizar una metodología de competencia que nos favorezca. Y en este caso, uno de los avances, o una de las metodologías, o de los trabajos que se han desarrollado en América Latina, ha sido el proyecto Tuning, que es el proyecto europeo, donde básicamente se ha trabajado en el Acuerdo de Bolonia para trabajar de manera colaborativa todas las instituciones de educación superior, primeramente en Europa, y luego hicieron Tuning para Latinoamérica, para trabajar fundamentalmente en todo el tema que tenía que ver con el desarrollo de la educación en términos de calidad, en términos de efectividad, en términos de transparencia. Entonces, aquí vamos a hacer una sección, aunque estamos adoptando la metodología Assure. Para definición de competencias, Assure, recuérdense que les dije que hay cierta libertad para usted adoptar ciertas teorías que complementen la metodología. Por ejemplo, para la definición de los objetivos utilizamos la taxonomía de Bloom. Pero en este caso, los americanos tienen un programa o toda una metodología denominada PISA, que está muy orientada al mercado norteamericano. Pero para nosotros poder tener acceso a una inmensa cantidad de recursos, de iniciativas que se están desarrollando a través de Europa, los países de América Latina se han aprovechado enormemente, sobre todo Brasil, México, Costa Rica, Colombia, y en el caso del Caribe, en los países de habla inglesa, como por ejemplo Jamaica, con West Indies y Trinidad y Tobago, por ejemplo, independientemente de que son de habla inglesa, están muy orientados al modelo europeo. Y nosotros particularmente, yo estuve viajando en una reunión de todos los rectores de Europa, y precisamente ahí pudimos encontrar cómo hay tantos fondos que pueden ayudarnos a nosotros a mejorar toda la calidad de la educación y todo el nivel que tenemos que hacer en términos de formación a través del rediseño curricular. Hay, creo que son aproximadamente 2.000 millones de euros disponibles para hacer todo con el programa de Bolonia, todo el programa de nivelación. Entonces, Tuning es parte de este programa, de esta iniciativa, para tratar de buscar cierta estandarización, cierta unificación de que los programas de las carreras, por ejemplo, de una universidad europea, no tengan mucha diferencia del programa de una carrera de una universidad en Latinoamérica o en el Caribe, por ejemplo. Entonces ahí se trabaja mucho todo el tema del diseño por competencias. Esa es la piedra angular. Y todo el tema de calidad de la educación. Todo el tema de evaluación, cómo hacer las evaluaciones en base a las competencias. Entonces, para nosotros va a ser importante que tomemos eso como referencia, de tal manera que podamos tratar de alcanzar ese mínimo aceptable, ese estándar aceptable. Y el propósito precisamente es que nosotros trabajemos el rediseño curricular de los programas que nosotros actualmente estamos ofertando. Pero mientras tanto es importante que más o menos tengamos una idea de la metodología y que podamos ir trabajando directamente con cada una de las asignaturas que ustedes están impartiendo. Entonces aquí hay una definición según el programa Tuning de lo que entiende como competencia. Dice, las competencias representan la combinación de atributos en cuanto a conocimiento
y sus aplicaciones, actitudes, destrezas y responsabilidades que describen el nivel o grado de suficiencia con que un individuo es capaz de llevarlos a cabo, ya sea profesional o académicamente. Entonces, yo quisiera mostrarle, bajo la metodología de Assure, ¿se acuerda cuando definimos los objetivos, la estructura ABCD, para que tratemos de identificar ahí más o menos los aspectos que son relevantes? Número 1, ¿quién es la audiencia? El individuo. ¿Cuáles son los comportamientos que vamos a desarrollar? Conocimiento, aplicaciones, actitudes, destrezas, responsabilidades. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el medio? Exactamente, es decir, vamos a ver cómo desde el punto de vista profesional, por ejemplo, hay unas metodologías muy interesantes. CMI, por ejemplo, es una metodología muy interesante para diseñar competencias profesionales. María a lo mejor puede conocer eso. Hay otras metodologías como son... conozco una metodología canadiense que trabaja con inteligencia emocional también y desarrolla una serie de definiciones y estructura las competencias que deben de desarrollarse desde el punto de vista profesional. Pero desde el punto de vista académico, también recuerden que nosotros en la academia construimos un ciudadano, construimos un individuo que tiene una serie de valores que probablemente desde el punto de vista profesional él no lo va a adquirir porque el perfil específico profesional está muy orientado a desarrollar unas habilidades de dominio, unas destrezas de la área de conocimiento donde esa persona va a trabajar. Pero en el caso académico, recuérdense que se trabajan aspectos que son cognitivos y también aspectos que son afectivos y psicomotores. Entonces, aunque todo esto parezca un poco muy teórico, es sumamente importante porque eso nos va a decir a nosotros qué tipo de profesional nosotros estamos preparando. ¿De qué me sirve a mí un profesional que se gradúa de licenciado en contabilidad si es una persona que no respeta las normas, que es una persona que le gusta hacer lo indebido? Es decir, es importante que también trabajemos esas otras dimensiones. Y el grado, por supuesto, ya está ahí, nivel o grado de suficiencia. Fíjense que importante es que siempre usted pueda hacer la medición. Recuérdense que cuando definíamos los objetivos, se definían siempre en función de la instrucción y de la evaluación. Siempre tengo que evaluar, claro, tengo que instruir, pero tengo que evaluar para darme cuenta si hay calidad, si hay nivel, si hay capacidad. Entonces la evaluación es fundamental. Por eso hemos hecho tanto hincapié en que primero tenemos que definir bien las cosas. Después lo otro, y va a ser la próxima sesión, ya va a ser mucho más fácil nosotros definir los contenidos, las actividades que van a crear ese ambiente adecuado de aprendizaje, cómo vamos a hacer la evaluación de esos indicadores. Es decir, va a ser mucho más fácil si desde el principio tenemos bien claro cómo vamos a orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bien, entonces, desde la perspectiva de Turing, fundamentalmente hay tres tipos de competencias, que son las competencias básicas, las genéricas o transversales y las específicas. Vamos a verla brevemente. ¿Qué son las competencias básicas? Es lo que todo individuo debe de demostrar, de evidenciar para su desarrollo personal, profesional, para poderse integrar a la sociedad, a la comunidad y para poder tener un empleo. Es decir, son
es el nivel de escolaridad obligatorio que necesita tener una persona para poderse desempeñar en un oficio. Para el caso particular nuestro, estas competencias que representan grupos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores éticos, aspectos motivacionales y multifuncionales. Para el caso nuestro, estas competencias básicas son las competencias de entrada que nosotros requerimos para que el individuo inicie su formación profesional. Es decir, necesitamos que el bachiller tenga esas competencias básicas. Esas son las competencias de entrada, ¿se acuerdan? Necesito definir unas competencias de entrada. Esas competencias de entrada son competencias básicas que para ellos comenzar la universidad tienen que tener. Y aunque nosotros no nos vamos a dedicar mucho tiempo a esto porque vamos a tener que hacer vamos a asumir que ellos vienen ya preparados con esas competencias. Digo, asumirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con sus aspectos de realización personal, con los valores, con su participación en la ciudadanía, con el respeto cívico que tiene que tener todo individuo, por la manera como se manejan las relaciones humanas. Entonces, y en sentido general, cómo ese individuo se inserta en la sociedad. Entonces, eso es un prerequisito, vamos a decir así. Ahora, evidentemente, nosotros, por ejemplo, cuando aplicamos la prueba POMA, hacemos una evaluación de ver si esas competencias básicas están. De tal manera que si no llegan a ese nivel aceptable, entonces poder darle un programa propedéutico de asistencia, de apoyo, para poderle subir el nivel. Eso es lo que se hace casi en prácticamente todas las universidades. Entonces, rápidamente, porque no vamos a entrar en mucho detalle, aquí el plan es, en las competencias básicas, trabajar esas tres dimensiones, que son la dimensión teórica, que son los saberes, la dimensión práctica, que son las habilidades y las destrezas, el saber hacer, que habíamos hablado anteriormente, y la dimensión de actitudinal, es decir, el saber ser o el ser, cómo enseñar valores como marco de referencia para convivir en la sociedad. Esos son como grandes categorías de competencias. No se preocupen mucho porque a fin de cuentas, recuérdense que ya prácticamente ustedes tienen sus competencias definidas. Lo único que vamos a hacer es un proceso de validación. Vamos a validar para ver si las competencias que ya nosotros hemos definido en cada uno de estos niveles están dentro de esta clasificación. No nivel, sino clasificación. Pero recuérdense que en el caso de las competencias básicas, son competencias de entrada para cuando inician, por ejemplo, las primeras asignaturas. En el caso, por ejemplo, de asignaturas como Matemática 1, Español 1, todas esas materias que el estudiante inicia, es decir, ahí hay que verificar que esas competencias básicas estén desarrolladas. Entonces, a fin de cuentas, hay básicamente, según la metodología de Turing, definida esas 8 tipos de competencias básicas. La número 1, la comunicación lingüística, que tiene que ver con lectura y escritura. Las matemáticas, que tienen que ver fundamentalmente con el pensamiento lógico. Los conocimientos en la interacción con el mundo físico, es decir, la
actividad física, su concepto, información general, geográfica, etcétera, ¿no? 4, el tratamiento de la información y competencia digital, es decir, su vinculación en el uso de las tecnologías de información, de todos los nuevos sistemas que existen para la educación, como son los sistemas que nosotros utilizamos, por ejemplo. Ya hoy día es un requisito, es decir, usted es una competencia básica, usted tiene, como antes era leer y escribir, ahora también usted tiene que saber manejar el computador. La competencia social y ciudadana, que tiene que ver con el tema de la convivencia, respeto a la diversidad, al trabajo colectivo, es decir, todos esos aspectos de índole social. La cultura, la competencia cultural y artística, que tiene que ver con la expresión de las ideas, de los sentimientos de forma creativa. 7, la competencia de aprender a aprender, esa capacidad de la autoeficacia adquirida, de la gestión de esos aprendizajes, es una competencia requerida, sobre todo en la metodología de nosotros. ¿Sí? El individuo tiene que tener la capacidad de él poder aprender, de la metacognición, es como se define realmente eso, de saber llevar el control. En términos de, ¿se acuerdan de las estrategias en base a los estilos de aprendizaje? Vimos las estrategias que son cognitivas, metacognitivas y uso de recursos. En el caso de la metacognición es la capacidad que tiene el estudiante de él mismo dimensionar el nivel de profundidad, de complejidad que tiene esa unidad que está trabajando. Y también el saber que él tiene que dedicar tiempo, que tiene que hacer actividades, que tiene que saber administrar cómo él va a lograr ese proceso de aprendizaje. Bien. Y 8, la autonomía e iniciativa personal. Esa capacidad de que ellos aprendan a trabajar por sí solos. ¿Ok? Entonces, fíjense que es interesante cómo estas 8 competencias básicas son muy genéricas, muy grandes, pero cada país ha comenzado a trabajar y ha descompuesto cada una de estas áreas en competencias más específicas dentro de estas competencias básicas, para ver cómo atacar y trabajar el desarrollo de esas capacidades. Pero nuevamente, nosotros no vamos a entrar en mucho detalle, porque lo que vamos a trabajar nosotros es más adelante, va a ser con las competencias transversales y las competencias específicas. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Bien, entonces, ya vimos que las competencias básicas son los prerequisitos para comenzar a estudiar una carrera profesional. Tiene que tener eso como base. Si usted no domina la matemática, los conceptos básicos, va a tener problemas en la universidad. Si tiene problemas de lectura y escritura, va a tener muchos problemas en la universidad. Si no sabe utilizar la computadora, es posible que va a tener problemas. Cada una de estas dimensiones es importante que estén desarrolladas estas capacidades. Y para eso se hace la prueba POMA. La prueba POMA tiene creo que son 6 instrumentos, y cada uno de esos instrumentos evalúan una de estas dimensiones. Bien, entonces vamos ahora a ver las competencias transversales, que tienen que ver fundamentalmente con que todo individuo tiene que tener estas competencias para saber vivir en sociedad. Tiene que ver con esa responsabilidad social, ese compromiso ciudadano, esos valores, éticas, principios, manera de interrelacionarse. Entonces, tiene que tener habilidades necesarias para el empleo y la vida como ciudadano. Cómo tú te vas a desenvolver, cómo tú realmente te comportas de manera adecuada, respeta las leyes, respeta las normas, respeta el derecho de los demás.
Y son sobre todo muy importantes independientemente de la carrera que la persona esté haciendo. Sí, esto es fundamental y básico y característico en un profesional, no importa la carrera que esté estudiando. De hecho, no sé si ha tenido la experiencia, pero hay personas que por su experiencia se han desarrollado en una área específica, pero no son profesionales. Sin embargo, cuando esas personas redactan un informe o hacen una comunicación, usted se da cuenta que no es profesional. O por algún lado le sale. Es decir, precisamente porque hay falta de ciertas calificaciones, cualidades, que ahora, no como bachiller, no como individuo, como ser humano, no. Ahora como un profesional, es lo que te etiqueta y te dice, no, tú tienes un nivel, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista afectivo, psicomotor, que tú tienes ciertas conductas que son universales, ¿ok? Y entonces hay una clasificación, tenemos una clasificación de ese tipo de competencias. Están las competencias instrumentales, la interpersonal y la sistémica. Ustedes tienen a mano ahí, creo que le entregaron una hoja. Bien, esto sí me interesa ahora que lo veamos bien. ¿Por qué? Porque lo que vamos a trabajar es con esas competencias que son genéricas para el profesional y que las vamos a ir trabajando de manera transversal. ¿Qué significa transversal? Que en cada asignatura se van a ir viendo estas competencias, se van a ir trabajando estas competencias. ¿Dónde se define eso? En el diseño curricular. Lógico, en el caso nuestro todavía no hemos hecho el rediseño curricular en base a competencias, sino que tenemos un diseño curricular en base a objetivos de enseñanza. Pero es diferente cuando usted hace un diseño en base a objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el objetivo de aprendizaje deriva en el desarrollo de la competencia. Aquí la idea es simplemente utilizar este marco de referencia para que cada vez que desarrollemos competencia en la taxonomía de Bloom, que la definamos, verifiquemos a qué nivel estamos trabajando, dónde estamos trabajando determinadas competencias. Número 1, las competencias instrumentales. Esa capacidad de análisis y de síntesis que necesita tener el estudiante, el profesional, para estudiar una tarea, analizar una situación, poder inferir. Esa capacidad de organización y planificación, cómo no actuar de manera impulsiva, cómo tener un comportamiento planificado, organizado, qué voy a hacer primero, qué voy a hacer segundo, qué voy a hacer tercero. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que tienen un problema en un examen y rápidamente comienzan a resolver el problema sin detenerse a pensar y a planificar. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta cuando él se equivoca? Cuando comienza a borrar. Cuando comienza a borrar es un signo de que actuó con impulsividad. Debió de detenerse y primero trazar un plan. Entonces, eso hay que enseñarlo, ese comportamiento organizado. ¿Por qué? Porque lo seguimos dejando ahí todo el tiempo y va dando todas las asignaturas y él sigue actuando de la misma manera y sigue cometiendo los mismos errores y sigue teniendo las mismas disfunciones, porque son disfunciones cognitivas. El actuar con impulsividad es precisamente porque no tiene un comportamiento organizado y planificado. Entonces ustedes tienen que percatarse de que esa situación está pasando, traerla al nivel cognitivo de conciencia. Oye, sí, yo tengo ese problema, yo actúo con impulsividad, yo hablo y comienzo a hablar, pero después me doy cuenta que no pensé bien. Entonces tiene que enseñar esa competencia, esa habilidad, que es básica, porque luego cuando él tenga su ejercicio profesional,
él tiene que saberse conducir de esa manera, porque va a cometer continuamente errores. Y es muy desagradable un profesional que haga, por ejemplo, una comunicación, no la revise, tenga muchísimos errores ortográficos, errores de redacción, y después tenga que cogerla y volver a corregirla y volver a mandarla. Es decir, oye, tiene que organizarte, tiene que hacer una serie de pasos. Entonces, creo que es fundamental. La comunicación oral y escrita en la lengua nativa, bueno, precisamente eso es lo que le hablaba de las comunicaciones, cómo entonces se expresa de manera adecuada. Los conocimientos de una lengua extranjera, como el inglés, que es prácticamente el idioma universal. Los conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio, ¿sí? Los conocimientos del uso y el uso de la tecnología de la información. La capacidad de gestión de la información, oiga, esto sí es fundamental. Porque hoy día, con el uso de la tecnología, hay tanta información que si usted no sabe cómo gestionar la información, se vuelve loco. Si usted busca un tema, usted googlea, busca en Google una información y aparece. Entonces tiene que tener un estilo, un sistema. Bueno, déjame definir prioridades. Cuando hago búsqueda de información, yo defino si el nivel de complejidad o de acreditación que yo necesito de esa información es a un nivel científico prácticamente. Bueno, entonces voy a buscar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en la Biblioteca ERIC gubernamental de Estados Unidos, o en cualquier biblioteca digital, por ejemplo. O si no, es una información muy superficial, la puedo tomar de cualquier lugar, de monografía, del Rincón del Vago, de donde sea. Eso es lo que hacen los muchachos. Lo importante es que tengamos un sistema estructurado de cómo discriminar lo que es relevante de lo que es irrelevante. Porque cuando hay tanta información, entonces hay mucha dificultad en que ellos sepan cómo buscar un concepto, un contenido que le agregue valor. Resolución de problemas. Sí, esa capacidad, yo particularmente en mi experiencia de vida profesional, me ha demostrado que el que es gerente, tiene que manejar dos cosas, que son administrar problemas y emociones. Sí, siempre en la vida es enfrentar problemas, y lo que ellos aprenden en la universidad son principios que van a aplicar luego en la vida real. Entonces hay que tratar de cerrar ese nicho, ese abismo de lo que ellos aprenden aquí en el aula sea lo más acercado posible a la realidad, a su vida personal y profesional. Traten siempre, cuando dan una enseñanza, no importa, aunque sea muy abstracta, de matemática, no importa, traten siempre de aterrizar eso a una experiencia, de una vivencia concreta. Por ejemplo, si en matemática se utilizan conceptos como figuras trigonométricas, qué sé yo. Bueno, vamos a sacar principios de ahí. Cómo se comporta, cuáles son las características. Hay determinadas propiedades, que tienen las figuras geométricas. Un cuadrado tiene una propiedad específica en términos de tamaños, de ángulos. Entonces, ¿cómo trasladar eso, hacer un puente, una extrapolación a la vida real? No, en la vida real las cosas tienen propiedades. Por ejemplo, cuando yo hablo de hardware, ya me estoy refiriendo a unas propiedades específicas que son equipos computacionales, por ejemplo, o de software, que estoy hablando de programas. Entonces, extrapolo los principios que vi en la formación académica y teórica, y cojo esos principios y los traslado a la vida real. Sí, por ejemplo, cuando lavo la ropa, no tengo que lavar la ropa, toda la ropa blanca, lavo la ropa blanca junta. Una propiedad, por ejemplo. Eso es una característica. ¿Para qué? Pues, no, porque a lo mejor si mezclo la ropa blanca con la ropa de color, puede mancharse, por ejemplo.
Eso simplemente tratando de darle una idea, ¿no? Y toma de decisiones, que es fundamental, porque a fin de cuentas, todo el ejercicio profesional termina siempre en la toma de una decisión. El poderlos enseñar a ser asertivos, eso es parte de la competitividad. Que ellos sean personas que tengan iniciativa, que tengan creatividad, que tomen decisiones. Bien, esas son las competencias transversales instrumentales. Luego, tenemos las competencias interpersonales. Trabajo en equipo, fundamental. Usted se puede dar cuenta a veces en los grupos que se organizan que hay muchachos que no trabajan en equipo, prefieren hacer trabajo ellos solos. Entonces, no es conveniente poner a una sola persona a hacer un trabajo, a menos que sea necesario. Pero es importante que ellos agreguen valor y que ellos valoren lo que el otro le puede aportar y que aprendan a trabajar en un clima favorable con sus semejantes. ¿Por qué? Porque después, cuando están trabajando en su centro de trabajo, tienen muchos problemas, tienen muchas dificultades. A mí me pasa mucho con los informáticos. Los informáticos tienen muy pocas relaciones interpersonales y generalmente les gusta hacer las cosas solo, no les gusta mucho trabajar en equipo, y entonces eso crea un clima muy desfavorable, porque a fin de cuentas hoy día, por ejemplo, el área de tecnología de información está muy diversificada. Es como, por ejemplo, en una clínica, en un hospital, hay médicos que tienen diferentes especialidades. Un médico no lo puede resolver todo. Entonces es importante desarrollarle esa competencia de trabajo en equipo. Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. Eso es interesante porque hay una materia que se da, que se llama simulación de negocios, donde en esa asignatura lo que se trata es de que trabajen los estudiantes de cada una de las carreras, es decir, conformen equipos del área de administración, del área de mercadeo, tecnología y contabilidad. ¿Para qué? Para cuando hagan, por ejemplo, el diseño de un plan estratégico o cuando armen una estrategia en la simulación de negocios, cada uno agregue valor y aporte valor. Trabajo en un contexto internacional, que es una dimensión interesante desarrollar, sobre todo porque precisamente para eso es la tecnología y para eso es el idioma, el dominio de otra lengua. No sé si ustedes conocen lo que está comenzando a desarrollarse hoy día, el concepto de teletrabajo. El teletrabajo es simplemente que usted trabaja en su casa con una computadora, un teléfono, y usted probablemente está trabajándole a una corporación. Aquí se usa mucho con el tema de los call centers, los centros de contactos. Pero también el mismo Alvin Toffler hablaba hace más de 20 años de que la gente iba a trabajar en su casa. Yo tengo, por ejemplo, empleados que trabajan en su casa y a veces duro meses sin verlos. Tenemos una compañía telefónica en el país, la más grande, que casi todos sus vendedores ya no van a trabajar a la oficina, sino que tienen instalado en su casa su escritorio y solamente van a la oficina a llevar los contratos. Entonces, de igual manera, a nivel internacional, se están ofreciendo trabajos donde usted puede desde aquí ofrecer, sobre todo en el área de contabilidad, en el área de las leyes, de derecho. ¿Sí? Se están creando en el área de arquitectura, en el área de desarrollo de software, es decir, se están creando todas esas áreas de negocio. Hay varios portales que usted puede entrar y puede aplicar y conseguir una contratación. Pero esas habilidades son fundamentales a nivel internacional, en el contexto internacional. Habilidades en las relaciones interpersonales, que ya hablamos de eso, reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad, todo eso también lo vimos, ¿se acuerda? Cuando hablamos de los objetivos afectivos.
el razonamiento crítico, que es la posición, después de un análisis, la posición subjetiva del individuo. Hay un instrumento, lo vamos a ver cuando veamos al diseño de la guía instruccional más adelante, que se llama diario de doble entrada. Precisamente para ver el razonamiento crítico del estudiante. El diario de doble entrada básicamente es analizar cualquier tema, y se hace como en la contabilidad, una columna a la izquierda, donde se definen en un resumen los aspectos más relevantes desde el punto de vista objetivo. Él analiza, estudia, usted lo pone a ver un video, una entrevista, a estudiar un caso, etcétera, y luego ustedes le ponen en el lado izquierdo de manera objetiva a que él plantee cuáles son los aspectos más relevantes. Luego, en el lado derecho, para ver su razonamiento crítico, entonces que haga un planteamiento subjetivo. Ok, de ese tema, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tú piensas respecto a ese aspecto importante que tú estás definiendo? Entonces, por eso se le llama diario de doble entrada, es muy sencillo. Usted le pone el tema, ellos investigan, o usted puede, por ejemplo, decirle, mire, escuche la entrevista que se le hizo al presidente Lula da Silva, por ejemplo, tal fecha, y haga un diario de doble entrada y explique cuáles son sus planteamientos políticos respecto al manejo del comercio en Latinoamérica, qué sé yo, un tema así. Entonces ellos agarran, ven en la entrevista, la escuchan, y luego entonces identifican 4 aspectos, 5 aspectos más relevantes, y luego entonces ellos hacen su posición subjetiva. Entonces es importante ese ejercicio para nosotros ver qué ellos piensan y ver la capacidad de ellos construir un discurso, de comenzar a argumentar. ¿Okay? Y compromiso ético, evidentemente en términos de valores. La tercera clasificación, que son las competencias transversales sistémicas, el aprendizaje autónomo, control que ellos pueden llevar o que ellos deben llevar en términos de su aprendizaje, la adaptación a nuevas situaciones, cómo ellos pueden transportar esos principios y aplicarlo a un nuevo conocimiento. En eso consiste ellos venir aquí a estudiar a la universidad. Es aprender a resolver nuevas situaciones. Una asignatura anterior es un conocimiento que voy a utilizar para yo entonces en la próxima asignatura que voy a dar, aplicar ese conocimiento a una nueva realidad, a una nueva situación. La creatividad, esa capacidad de innovación, es fundamental. Fíjese que en la sociedad industrial no se necesitaba mucha creatividad, solamente usted tiene que hacer estos pasos. Usted tiene que poner esta pieza, ponerla acá. No se necesitaba mucha creatividad. Hoy día eso se ha automatizado. Todas esas operaciones mecánicas prácticamente se han automatizado. Entonces ahora ha subido el nivel cognitivo. El nivel de abstracción de la competencia ha subido. Entonces, la competitividad va a premiar a las personas que tengan esa capacidad de ser creativos, de buscar soluciones, de tomar decisiones, de asumir un liderazgo como persona, como individuo, como empresa, como país, como región. Conocimiento de otras culturas y costumbres, que es fundamental sobre todo para prepararlos a ellos para trabajar con multinacionales, con empresas con organizaciones que involucran otras culturas. Iniciativa y espíritu emprendedor, motivación orientada a la calidad y sensibilidad hacia temas medioambientales. Estas son competencias genéricas para cada una de las carreras. No importa la carrera que esté impartiendo, esas son las competencias que vamos a manejar. ¿Ok? Bien.
Vamos a... Déjame mover. Ok. Vamos a hacer algo ahora. Ok, bien. ¿Qué hora es? 7:30. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Ustedes tienen una hoja. En blanco, ¿la tienen ahí? Sí. Y tienen también la hoja donde están las competencias. Vamos ahora a hacer un ejercicio. Necesito que nos organicemos, así como han trabajado en equipo, y con todo el diseño, con la metodología Shure que hemos venido desarrollando, trabajando con la característica de la audiencia y luego definiendo los objetivos. De aprendizaje con la taxonomía de Bloom, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista afectivo. Entonces vamos a hacer ahora, recuérdense que definimos los objetivos en el modo infinitivo. Por ejemplo, tenemos la lista de... La tengo acá. Organizar los ejes temáticos de los aspectos más relevantes de las políticas públicas para fines de la gestión humana en las instituciones públicas, por ejemplo. Eso es un gran objetivo. Pero para nosotros ahora definir la competencia, lo vamos a hacer en indicativo. Entonces vamos ahora a definir la competencia de que él organiza, demuestra que tiene la capacidad y organiza adecuadamente los temas en base a su relevancia. Pues esa es la competencia que vamos a desarrollar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente ahora mismo lo que me interesa es que tomemos los objetivos que ustedes definieron en los niveles a nivel cognitivo y los niveles a nivel afectivo y tratemos de identificar qué tipo de competencia podemos desarrollar en el ámbito del nivel donde usted definió el objetivo. Es decir, para que estemos claros, creo que hicimos un solo ejemplo en el nivel cognitivo de objetivo. Se hizo en la práctica que hicimos acá. Hicimos uno, porque en el afectivo hicimos los 5 niveles. Ok. ¿Y en el cognitivo cuántos niveles hicimos? Un solo. Ok. Entonces es muy sencillo. Lo único que quiero es que tomen ese objetivo y me analicen en qué tipo de competencia transversal cae. Si cae. Si cae en la competencia instrumental, si cae en la interpersonal o si cae en la sistémica. Y me identifican el nombre. Si bueno, este objetivo más o menos tiene que ver con la capacidad de organización y de planificación. Y trate de ver, lo que me interesa es que tratemos como de ubicar, porque acuérdense que lo que vamos a hacer es una verificación del logro del desarrollo de esta competencia en los objetivos que usted desarrolló en la taxonomía de Bloom. No sé si me están comprendiendo. ¿Quiere que lo explique de nuevo? Voy a explicar de nuevo porque parece que no me está entendiendo. Recuérdense que tenemos la asignatura.
La asignatura tiene un objetivo general, tiene objetivos específicos, tiene unas unidades. Nos enfocamos en una unidad específica. Y en esa unidad diseñamos o desarrollamos unos objetivos y utilizamos como guía los 6 niveles de la taxonomía de Bloom. ¿De eso se acuerdan? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, estamos bien entonces. Que si usted a lo mejor hizo un objetivo que cayó en el nivel 1 de conocimiento, o quizá hizo otro objetivo que cayó en el nivel 2 de comprensión, etcétera, ¿verdad? Ese objetivo que usted desarrolló, ahora lo vamos a derivar en una competencia. ¿Qué va a ser esa competencia? O el comportamiento que yo espero que él desarrolle. Pero antes de nosotros escribir la competencia, yo simplemente lo único que quiero es que ustedes me identifiquen si dentro de esta estructura de las competencias genéricas, tenemos competencias genéricas y específicas. No hemos visto la específica. Para que no se confundan, primero quiero trabajar con las genéricas. Las genéricas tenemos estas 3 clasificaciones, que son las instrumentales, las interpersonales y las sistémicas. Entonces, lo único que quiero es simplemente que me diga, mire, este objetivo que yo tengo definido aquí, lo que más se puede parecer es a la competencia de capacidad de organización y planificación. O no, o a lo mejor a la competencia de resolución de problemas. Lo que quiero que me identifiquen a grandes rasgos, cómo yo puedo alinear ese objetivo a esta competencia que a fin de cuentas de manera transversal estoy no obligado, pero de manera conveniente necesitamos desarrollar en el estudiante. Entonces es simplemente que me seleccionen. Entonces lo van a hacer para el objetivo que hicieron en la fase, en la dimensión cognitiva, y para el objetivo que hicieron en la dimensión afectiva. Porque aquí también tenemos aspectos interpersonales que entran dentro de la dimensión afectiva. ¿Ahora se entendió? Está muy sencilla la tarea. Tomar el objetivo, identificar entonces dentro de esas 3 clasificaciones de competencias transversales, ¿en cuál cae? ¿Y cuál es la que más se aproxima? Y si no aparece ninguna que se aproxime, invéntesela. ¿Ok? Si no aparece, entonces trate de inventársela. Es decir, cuando digo trate de inventársela, es que caiga dentro de la misma clasificación. Ahora sí entendimos. Tienen 10 minutos para hacer la tarea, o 15 minutos. ¿Ok? Vamos arriba.
sistema operativo, a la carga. Perdón, profesor. Ajá. Yo quiero que ustedes sean elegantes. Cuando ustedes me hagan sus explicaciones, me usen los términos. En sentido, bueno, yo definí un objetivo cognitivo en el nivel tal. Que si ábreme con esa propiedad, de tal manera que así yo me doy cuenta en términos de reciprocidad si se está aprendiendo o no. Vamos a ver. No importa, puedo usar su hoja, usted lo mira ahí. Su chivo. Sí, aquí se aceptan chivos. Vamos a ver. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestro objetivo general, ¿no? Fue algo que utilizamos en las clases anteriores. Definido en la metodología cognitiva. Así es, definido en la metodología cognitiva, así como dice la maestra. Recordando un poquito los capítulos anteriores, redactamos general, del general creamos un específico cognitivo y un específico afectivo. Entonces, recordando también esa parte, el objetivo específico cognitivo quedó bien aceptado dentro de la clase, pero el afectivo le dedicamos otro capítulo, ¿no? Bien, entonces, dentro de nuestro objetivo general, continuando un poquito los recuerdos de ese encuentro, nos dice que al finalizar el contenido de esta unidad, los estudiantes de informática estarán en condiciones de definir el concepto del sistema operativo y describir nuevamente la evolución histórica del mismo desde la primera generación hasta la actualidad a un nivel intermedio, ¿no? Utilizando la notación ABC. Dentro de las discusiones que tomamos aquí, definimos que este objetivo general cae dentro de las competencias transversales, ¿no? No, perdón, pero antes quiero que me den más información. Es un objetivo cognitivo, pero dime en qué nivel cae. Bueno, esta parte cae en el primer nivel, ¿no? Que es el nivel del conocimiento, porque el estudiante solamente va a tomar los conocimientos para sí. Por eso es que yo deseaba hacer la comparación dentro de la parte de la competencia, que es el tema que estamos desarrollando hoy. Estuvimos todos de acuerdo en que es una competencia dentro de la competencia transversal, ¿verdad? En el renglón que cae dentro de las instrumentales, porque como es algo meramente descriptivo, lo que podemos afirmar es que el estudiante lo que necesita es conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio, capacidad de gestión de la información, es decir, que pueda depurar qué tipo de información tiene citación o tiene acreditación para su conocimiento, ¿no? Por eso pensamos que esta parte cae dentro de las competencias transversales instrumentales. ¿Cuál de ellas? ¿No se aproxima a ninguna de ellas? Sí, señalamos algunas aquí. Tenemos dos principales, que es el conocimiento de informática relativo al ámbito de estudio, como es una asignatura de tecnología, ¿no? Y número dos, como le dije también ahora mismo, la capacidad de gestión de la información, que pueda depurar el tipo de información que él pueda estar adquiriendo utilizando los servicios de la red. Entonces, dentro de los objetivos específicos, recordando también capítulos anteriores, el cognitivo específico. Cognitivo también. ¿Otro objetivo específico Sí, cognitivo? nosotros realizamos un objetivo específico cognitivo y otro afectivo, ¿verdad? En el capítulo anterior. El cognitivo fue aceptado excelentemente porque el general
también está en esta misma índole, donde tuvimos que remodelar un poco fue en la parte del afectivo, que ya en el capítulo anterior utilizamos los 5 niveles. El cognitivo, como ya también se parece mucho al general, ¿no? También cae dentro de la parte instrumental y también lo asociamos con la capacidad de gestión de la información. Entonces, vamos por aquí. En el capítulo anterior trabajamos un poquito más a fondo el afectivo. Todos estos niveles que describimos en el afectivo, vemos que el estudiante se va identificando con el uso de software legal, ¿verdad? Ese fue el objetivo. Dentro del licenciamiento. Sí. Fíjense que nosotros hablamos en el primer nivel que el estudiante de informática podrán describir el uso del software ilegal por vía oral en un 100% en la ciudad de Santo Domingo. Como el estudiante se va identificando con el uso, con la defensa del software legal, con eliminar el uso del software ilegal, ya también dentro de esta vemos que cae en la parte interpersonal y específicamente en el compromiso ético. Solamente. También tuvimos una segunda opinión donde vemos el razonamiento crítico, ¿no? Sí, porque ya él va a determinar qué consecuencias tiene todo esto. Creo que también cae en ese renglón. Creo que es el análisis que hizo nuestro grupo. Perfecto, yo lo felicito, de verdad. Aplausos. Está funcionando la teoría. Con la práctica. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién es el próximo? Ok, vamos a ver. Profesor. Aquí en la parte de los objetivos, tenemos aquí primeramente el cognitivo, que está en el nivel número 4 sobre análisis. Y dice lo siguiente: finalizada la presente unidad sobre la contabilidad. Perdón, en el nivel 4 sobre análisis de qué? O sea, en el nivel 4, porque aquí De la división cognitiva. dice finalizada la presente unidad sobre la contabilidad pública, él o la participante será capaz de comparar, de acuerdo a las normas contables aplicadas al sector público, la estructura económica y financiera del Estado con la del sector privado. O sea, una comparación. Aquí en cuanto a las competencias transversales, lo colocamos en la instrumental, en lo que es capacidad de análisis y síntesis. Ese es el objetivo cognitivo. En cuanto al objetivo afectivo, Solamente esa competencia vas a trabajar. la de capacidad de análisis y síntesis. Sí, solamente esa. Es decir, ellos van a hacer una comparación. Una comparación, sí. Porque en este caso habíamos tomado anteriormente la de razonamiento crítico, pero después con una observación que usted nos hizo, Sí. nos dijo que solamente estamos comparando, no se está emitiendo una opinión sobre nada. Ahí sí, ahí también podría estar lo de gestión de información, dependiendo de que ellos van a tener que hacer ese análisis, van a tener ellos que definir todo lo que respecta a las empresas privadas, todo lo que respecta al tema contable a las empresas públicas. Tienen que determinar aspectos que son relevantes, aspectos que no son relevantes, así que quizás también esa pudiera aplicar. Okay. Entonces, en cuanto al objetivo afectivo, dice finalizada la presente unidad sobre contabilidad pública, él o la participante será capaz de proponer nuevas normas de información contable aplicadas al sector público que sirvan de base para una mejor administración y transparencia de los fondos públicos que maneja el Estado. Perfecto. ¿En qué nivel está? Ese está en la competencia nivel 3. ¿Cuál es ese nivel?
de lo afectivo. de la afectiva. Traten de utilizar no el número del nivel, sino la definición del Valoración. nombre. De valoración. Valoración. Ok, nivel 3 en valoración. Valoración. Y en cuanto a las competencias transversales, lo incluimos en las sistémicas, en la parte de la creatividad. O sea, lo colocamos en creatividad porque van a proponer nuevas normas. Pero en ese caso, Podría, no si sé es si podría puramente ser. normativo, es cognitivo. Independientemente por la creatividad en este caso, es cognitiva, porque es norma. Yo en la definición del objetivo afectivo, sí veo claro el concepto conductual cuando tú hablas de la transparencia, Administración y transparencia de los recursos la públicos. administración de los recursos públicos, tiene que ver con un comportamiento ético, por ejemplo. La estructura. Podría ser por la También motivación habíamos por la pensado calidad. motivación por la calidad. Teníamos esos dos. ¿Cuál es redacta? Dice, finalizada la presente unidad sobre contabilidad pública, él o la participante será capaz de proponer nuevas normas de información contable aplicada al sector público que sirvan de base para una mejor administración y transparencia de los fondos públicos manejados por el Estado. Sí. Digo que yo lo veo que la finalidad es que son normas, pero aquí ellos tienen que, es cognitivo, porque es un conocimiento, es como lo veo, es un conocimiento a partir de otras normas que ellos conocen y van a elaborar estas. Es decir, ya después si hay un cumplimiento de las normas, si hay una asunción de roles, de valoración de esas normas, ya sí estaríamos en el plano de lo afectivo. Sí, lo que pasa es que están mezclados. Exacto. Las cosas. Es decir, él está por un lado, primero comienza con lo cognitivo y termina al final con lo Exacto. afectivo. No hay ningún problema, porque a fin de cuentas ese es el objetivo, de ahí tú vas a derivar las competencias que vas a desarrollar. Así que, por un lado, vas a trabajar el tema de calidad, es decir, yo creo que sí, que ahí estaría, pues vas a mejorar, ¿verdad? Adaptación a nuevas situaciones también, que es sistémica, porque tú lo que estás buscando es Normas que ayuden al Hacer- buen manejo o a la buena administración de los De fondos fondos públicos. si vas a mejorar esa norma, lo que estás planteando es que la norma actual no funciona o no te garantiza el tema de la transparencia, ¿verdad? Compromiso ético. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Están aprendiendo? Yo creo que está bueno. El ejercicio. Falta el Tú aplauso. ves que la atracción Bien, vamos a ver entonces ahora el tercer tipo de competencias que vamos a trabajar. Y esta es fascinante porque es quizás la que más se va a adecuar a su ejercicio profesional, que son las competencias específicas. Porque son las competencias que tienen que ver con su área de conocimiento y que se vincula directamente a la carrera, a la disciplina que aprende el estudiante. Entonces son habilidades propias o vinculadas a la titulación. Lo interesante de estas competencias específicas es que ya tienen una identidad propia por sí mismas. Es decir, cuando usted habla, por ejemplo, de un médico, ya usted sabe realmente cuál es su especialidad, a qué se dedica. Cuando habla de un ingeniero
o un arquitecto, abogado, entonces profesor. Entonces lo interesante es que con las competencias específicas ya nosotros vamos a ir directamente, están muy enfocadas al ciclo profesional. Generalmente las competencias básicas o transversales, usted las va a ver siempre en el ciclo básico, pero ya en el ciclo profesional, las competencias que más se van a desarrollar son las específicas, porque son las que están destinadas a desarrollar esas capacidades, esas habilidades en esa área de conocimiento. Si es de mercadeo, todas las que están entonces enfocadas en el área de mercadeo, o si es de administración, en administración, contabilidad, en el área de contabilidad. Entonces, según la metodología de Turing, se han hecho muchas investigaciones para tratar de estandarizar las competencias profesionales por cada carrera. ¿Con qué finalidad? Bueno, de acuerdo para trabajar el Acuerdo de Bolonia, que lo que persigue es que llevar al mismo nivel de competencias todas las carreras, de tal manera que un abogado que se gradúa en una universidad de Francia sea igual a un abogado que se gradúe en una universidad de Italia, por ejemplo, o un abogado que se gradúe en una universidad en América Latina, en cualquier país. Entonces, el plan es definir todo un repertorio de competencias profesionales que se asegure a través de todo un sistema de acreditación desde el punto de vista del diseño curricular, a través de un sistema de la carga crediticia en términos de horas que se imparten esas asignaturas de ese diseño curricular, de ese programa, a través de la calidad, de garantizar los mecanismos de la calidad de la evaluación para que todo el mundo tenga los mismos estándares. Entonces, en ese sentido, se han ido definiendo esas grandes competencias. Por ejemplo, yo alcancé a por lo menos poner el programa de la carrera de administración. ¿Cuáles son esas competencias específicas que debe de tener un profesional del área de administración? Entonces, evidentemente eso involucra meterse en todo ese proceso de normalización, de estandarización que ellos exigen con el Acuerdo de Bolonia. Con la metodología Turing nosotros vamos a poder ir poco a poco diseñando, haciendo un diseño curricular que esté al nivel de la calidad y al nivel de la competencia de esos diseños curriculares de universidades europeas. ¿Por qué es conveniente? Bueno, porque si yo puedo graduar a un profesional desde el punto de vista de una competencia internacional, donde ese profesional pueda reconocerse su acreditación aquí en este país, como también reconocerse fuera, es un gran atractivo para los estudiantes que puedan venir aquí a estudiar a esta universidad. Entonces, hay una serie de fondos y recursos que apoyan ese tipo de iniciativas y nosotros estamos participando en ese programa. El plan es que poco a poco nosotros vayamos rediseñando, haciendo rediseño curricular de los programas nuestros y llevándolo al nivel, con la metodología Turing, de poder desarrollar esas competencias. Lógico, el ejercicio que estamos haciendo ahora es un ejercicio puramente, yo diría, casi teórico de este escenario acá, porque a fin de cuentas todavía nosotros no hemos rediseñado el currículo. Y por consiguiente, estos lineamientos que vamos a ver acá son lineamientos genéricos, no son lineamientos específicos en el sentido del diseño curricular de nuestra universidad.
Es decir, claro, son competencias genéricas, específicas, perdón. Pero me refiero a que esos son los lineamientos que están definidos en tuning. Pero luego usted puede definir o precisar competencias más especializadas. Por ejemplo, se desarrolló todo un proyecto de tuning para Latinoamérica. Y esas 20 competencias que están definidas para Europa, en América Latina se definieron 27. Entonces, uno va derivando cuáles son las especialidades que debe de tener como competencia el estudiante, para evidentemente que pase el proceso de evaluación. El proceso de evaluación comienza primeramente con la reestructuración de la gestión académica. Y para eso ellos utilizan la norma ISO 9000, para toda la parte de planificación estratégica, toda la parte de gestión de procesos, es decir, toda esa normativa la aplican para entonces, luego de que tú pasas esos niveles, entonces estás en condición de comenzar a trabajar en el diseño curricular de acuerdo a su lineamiento. Pero no le quiero cansar mucho con esto, simplemente lo que le quiero definir como competencia específica es para que entendamos que básicamente tiene que ver con el ejercicio profesional, con su disciplina. Y por eso, entonces, tenemos que ver qué puntos de referencia podemos utilizar. En este caso, vamos a utilizar las mejores prácticas de tuning de los programas que ya están diseñados. Yo les traje un ejemplo que sería para la carrera de administración. Vamos a ver. Número 1. Competencias. Desarrollar un planteamiento estratégico, táctico. Un planeamiento estratégico, táctico y operativo. ¿Quiénes son de administración? Ok. ¿Están de acuerdo con esa competencia? Totalmente. Muy válido para la administración. Identificar y administrar los riesgos de negocio de las organizaciones. Dice que está muy orientado al área de negocios. Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones. El modelo de negocio, cómo operan, etc. Administrar un sistema logístico integral. No puedo leer más acá, ¿me pueden ayudar? Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo. ¿Okay? Fíjense cómo en el diseño curricular luego se van definiendo cuáles son las asignaturas que van a ayudar a desarrollar esas competencias. Lo que pasa es que nosotros realmente el alcance de este curso no es para nosotros trabajar el tema del diseño curricular. Está supuesto a que nosotros debemos de tener ya el diseño curricular hecho, para luego entonces nosotros saber cómo vamos a diseñar el trabajo de nuestra asignatura, las guías instruccionales, la docencia en el aula, etc. Bien. Sexta, identificar las interrelaciones funcionales de las organizaciones. Cómo deben operar las empresas, en los modelos en términos de empresa pública, privada, etc. Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial. Todo el tema normativo de la ley. Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes tipos de organizaciones. Gestión de proyecto. Interpretar la información contable y la información financiera para la toma de decisiones gerenciales. Fíjense que lo importante aquí no es que él dio contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, no, es que desarrolle esa habilidad, esa competencia para él tomar decisiones, para él saber analizar los problemas, etc. 10. Usar la información de costos. Para el planeamiento, el control y la toma de decisiones. Excelente. Para esa metodología, ABC, análisis de costos, etc. Bien. 11. Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en la empresa. Toma de decisiones. Fíjense que aquí también hay una competencia transversal, que es toma de decisiones, que intervienen en la competencia específica.
Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas de la organización. Liderazgo. Administrar y desarrollar el talento humano en la organización. Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización y el entorno social. 15. Mejorar e innovar los procesos administrativos. Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios o desarrollar nuevos productos. Utilizar las tecnologías de información y comunicación en la gestión. Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa. Fíjense que yo me he sorprendido. Hay empresas que los directores de informática son administradores. Porque no necesariamente un tecnólogo es un buen administrador. Por eso a veces es necesario que un tecnólogo haga una maestría en administración para que pueda ser un buen gerente. Formular y optimizar sistemas de información para la gestión y formular planes de mercadeo. 20 competencias, que en base a esas competencias usted luego hace su diseño curricular. Evidentemente, entonces, como le comenté, como nosotros todavía estamos básicamente trabajando con el diseño que está actualmente, ese es el que tomaríamos como punto de partida para las asignaturas que estamos trabajando acá. Pero yo les voy a enviar por correo esta carrera y las demás carreras del proyecto Tuning, para que por lo menos lo tomen como una guía. No le estoy diciendo que eso va a estar escrito en piedra y que nosotros vamos a trabajar con ese diseño, pero que lo tomen como una guía de las competencias específicas de su área. Creo que son como 16 carreras que ya están preparadas. Arquitectura, medicina, creo que de historia, es decir, hay bastantes carreras que ya están diseñadas. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a enviar las competencias, porque no me dio tiempo montarla acá. Pero lo que me interesa entonces es que utilicen este recurso para cuando tengan que trabajar en el diseño de sus objetivos y de las competencias que se van a desarrollar, que la puedan alinear, así como hicimos con el ejercicio de las competencias transversales. Vamos a hacer un ejercicio con las competencias específicas. Es decir, le voy a dar una tabla a sí mismo y luego usted va a verificar cuáles de esas competencias específicas usted está logrando desarrollar en el diseño de sus objetivos y de su competencia. Entonces, prácticamente yo diría que hasta aquí vamos a terminar todo el tema de definición de objetivos y de competencia. Vamos a entrar ya en la próxima sesión, que va a ser el jueves, a la acción. Vamos a comenzar a desarrollar entonces, a escribir, a redactar las competencias en el formato indicativo, modo indicativo, y vamos entonces a ver la metodología que vamos a utilizar para desarrollar los contenidos, que vamos a utilizar los WBS, que son los Word Breakdown Structure, que es como si fueran los mapas conceptuales. Hay dos sistemas. Está el sistema del libreto, escribir el libreto, parece una especie como de un borrador, pero yo prefiero el WBS. Creo que todos aquí conocen ya el mapa conceptual. ¿Aprendieron a usar el FreeMind? Ok, entonces con FreeMind, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos nosotros armar todo el esquema de los contenidos, y luego entonces vamos a ver también el esquema didáctico de cuáles son los recursos y las actividades que van a enriquecer ese ambiente. Entonces vamos a ver en la metodología Shure ahí todo el tema de utilización de los recursos, de establecer cuáles son todos los recursos que vamos a utilizar para crear